Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o observación de la clase pasada, alguna pregunta que quieran hacer. Si no recuerdo, de todas maneras me pueden hacer preguntas por el chat. Si es que no tienen el micrófono, igual lo voy a estar, siempre lo estoy mirando. Entonces, vamos a empezar la clase hoy día. Lo que estábamos discutiendo en la última clase era lo que llamábamos materiales dieléctricos. Aquí represento una imagen de los materiales dieléctricos. Esencialmente aquí nos muestra un condensador con un material dieléctrico, y lo que está ocurriendo esencialmente en este material es que el medio dieléctrico, esto que se representa así, es decir, típicamente lo representamos con moléculas que están polarizadas. Ok, vamos a tratar de entender un poco más profundamente hoy cómo ocurre este proceso de polarización y cómo describirlo mejor matemáticamente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí siempre les muestro todo esto, estas transparencias en la página web del curso. Si hacen clic, están todas por si acaso. Entonces, hoy día voy a tratar de explicar algunas propiedades, cómo se relaciona la polarización y el campo eléctrico. Aquí lo resume. Y también voy a tratar de introducirle este concepto que llamamos el vector desplazamiento, que es el que está acá. ¿Ok? Así que vamos a tratar de describir un poco. Y de estas propiedades de casualidad no voy a entrar a discutir, pues son un poco más profundas, pero tiene que ver cómo responde la materia. Ok, entonces vamos a pasar a la tablet, y espero que aparezca ya la tablet. Ujú. Ahí está. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Estábamos analizando lo que llamamos medios dieléctricos. Entonces, medios dieléctricos. ¿Qué son los medios dieléctricos? Esencialmente es muy simple de entender. Son medios en los cuales, si quieren, al interior de un material, que nos imaginamos un pedazo de cualquier material, tenemos al interior dipolos. Los dipolos siempre los representamos que tienen simplemente como, bueno, colocamos esta especie de elipsoides o algo así, donde colocamos, si quieren, aquí tengo carga más, acá tengo carga menos, carga más, carga menos. Eso quiere decir que la carga total negativa y la positiva no coinciden, y por lo tanto el sistema tiene dos polos. Por eso hablamos de medios dieléctricos, dos cargas, quiere decir finalmente. Eso es lo que vamos haciendo. Y estos materiales en general, digamos, que están aquí, entonces lo que vimos fue que efectivamente un dipolo, a pesar que tiene una carga nula, lo que descubrimos era que si yo colocaba acá un sistema, podía generar un campo eléctrico y un potencial. ¿Ok? Más bien, la clase pasada le estuve hablando un poco del potencial. Hoy voy a hablar sobre el campo eléctrico. Pero entonces, ¿qué cosas hicimos? Fue que, bueno, a partir de un dipolo, entonces asociado a esta cantidad de esta acá, le llamamos P, por ejemplo. P, a partir de un dipolo cualquiera, vimos que uno puede introducir una densidad dipolar. ¿Ok? Voy a colocar esto acá. Entonces podemos introducir lo que llamamos una densidad dipolar, que fue esencialmente densidad dipolar. Vamos a escribir acá, densidad dipolar. Y nuestra densidad dipolar, entonces, lo que hace es esencialmente lo siguiente, ok, traten de mantener los micrófonos apagados, eso. La densidad dipolar, entonces, fue lo siguiente, lo llamé un P con dos rayitas, un vector, para diferenciarlo del dipolo, con lo que es dos rayitas, así para más fácil. Lo definí como simplemente el límite cuando un elemento volumen tiende a cero. Obviamente es decir que lo que estamos haciendo es que tomamos algún elemento volumen de acá y tomamos ese tendiendo a cero. Ese sería nuestro delta V. Y lo que definimos entonces como la polarización fue simplemente la suma de todos los dipolos que están adentro. Son flechas, cada una apunta en distintas direcciones. Aquí tenemos varios dipolos al interior de este volumen, y lo dividimos por el volumen respectivo. Tomamos el límite. Esto matemáticamente quiere decir en realidad que el número de dipolos en este volumen, ¿ok? Si colocamos delta P, dipolo es un vector. Eso es simplemente la utilidad que va a tener esta expresión de acá, es que esto nos va a decir que es proporcional a la densidad de dipolos por el de volumen. Eso en realidad es la propiedad física importante que vamos a estar usando. O sea, no vamos a calcular un dipolo, ya calculé el campo eléctrico de un dipolo y también calculé el potencial de un dipolo. La gracia es que entonces tenemos muchos de ellos y los vamos a sumar. Entonces la materia está formada por muchas moléculas que tienen dipolo. Puede empezar en el caso del agua, cada molécula de agua tiene un dipolo, están ahí, y por lo tanto tiene una densidad dipolar. Y lo que hicimos en la clase pasada fue, después de calcular bastante, o sea,
hicimos todos los cálculos que hicimos la clase pasada, nos basamos en la siguiente idea, colocamos que el potencial, en realidad, lo calculamos a partir de la expresión simplemente que era 1 partido por 4 pi epsilon 0, integral de volumen, y cuando hay un dipolo, simplemente el potencial de un solo dipolo está dado por el dipolo. ¿Ok? Ahora si yo eso transformo en la suma, me da la polarización, y eso entonces nos daba que era simplemente R menos R' partido por R menos R' elevado a 3 y todo esto integrado. Eso era la polarización, o sea, eso fue lo que mostramos que era el potencial de un dipolo, después sumamos muchos y eso nos permite entonces encontrar esta expresión que está acá. Y lo que hicimos en la clase pasada, simplemente cuando algunas propiedades de R menos R' partido por R cubo, mostramos que la expresión anterior, y esa es la parte interesante, se puede interpretar en forma fácil, esto era lo que valía la pena, mostrar que en realidad esto se podía reescribir, si simplemente es equivalente a reescribir que teníamos una densidad de carga de polarización volumétrica. Esto era igual simplemente a escribir una densidad de volumen. Esto fue lo que les mostré. Teníamos eso por un lado. Y por otro lado, tenemos entonces eh, esto que era R menos R', ¿okay? De volumen, y también les mostré que usando esas entidades, entonces esta integral de volumen sobre el volumen, en este caso del cuerpo en cuestión, más había un término de superficie, que era la forma también 4pi epsilon 0, que se puede interpretar como una densidad de polarización, entonces aquí le he colocado esta densidad de polarización, aquí haber colocado mejor BP, entonces lo escribimos mejor, entonces V de polarización, y también tiene una densidad superficial de polarización que era simplemente R menos R'. Eso fue lo que encontramos al hacer ese tipo de cosas muy simples. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Que dónde, y eso es la parte interesante, dónde en este caso la densidad de polarización, ¿okay? Es simplemente la siguiente. La densidad de polarización encontramos que el ρ de polarización era simplemente lo que descubrimos que era menos la divergencia de la polarización, ¿ok? Y encontramos también que la densidad de polarización es simplemente, después de calcular, eso lo hicimos calculando, encontramos que era P, la polarización por la normal al objeto. ¿Ok? Eso fue el resultado que hicimos, tratamos de interpretarlo físicamente, por qué es así y por qué está bien que sea esto que encontramos la clase pasada. Entonces, lo importante no olvidar donde ese n que está ahí es el vector normal. Entonces, n vector normal. ¿Ok? Ese n que está ahí sería el vector que deberíamos colocar así, normal, al objeto acá, n. ¿Ok? ¿Cómo entender esto? Bueno, la explicación de esto es muy simple, entonces interpretación para entender dónde viene este resultado, o sea, hicimos el cálculo, encontramos esto, pero la física, las fórmulas nos enseña que el potencial tiene una densidad de carga volumétrica y polarización. Entonces, ¿cómo entenderlo? Entonces, interpretación, entonces hacemos la interpretación muy simple, interpretación. ¿Y cómo hacemos la interpretación? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. Lo que va a hacer es que imagínense que tengo un medio polarizado suficientemente ordenado para que sea más fácil. Lo hago así, entonces coloco un dipolo aquí, coloco otro acá, coloco otro acá, coloco otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, 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 acá. Coloco varios dipolos. ¿Ok? Entonces acá sí que tengo más, menos, 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 más, menos. Son simplemente dipolos. Más, menos, más, menos, más menos. Coloco muchos dipolos para tratar de entender este resultado que le estoy diciendo. Y ahora, fíjense, ok, el material entonces sería este, está polarizado de esa forma que está así. Si se fijan, en este caso, ¿dónde hay cargas? Si uno se pregunta en este material, ¿dónde pueden haber cargas? Y si uno se da cuenta, bueno, primero que nada, en esta parte acá tiene más y menos, por lo tanto, en esta zona acá, yo no esperaría que hubieran cargas. Si fijan, en esta zona acá tengo más y menos, no hay cargas. Y fíjense que en este caso, el ejemplo que estoy haciendo, la polarización es muy simple, es un vector. La polarización, en este caso, es un vector que apunta en qué dirección. La polarización siempre va de menos a más, así que en este caso va de aquí hacia allá. La polarización esencialmente va en esa dirección que está ahí, horizontal. Y por lo tanto, si ahora uno mira con cuidado, efectivamente la normal aquí en esta zona de acá, la normal es hacia 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 acá. Eso es la normal.
Y por lo tanto, fíjense que P.n, que es la expresión que tenemos acá, ¿qué nos diría esta expresión que llamamos la polarización polar normal? Nos dice simplemente que en este caso tenemos que, en este caso, N y P son ortogonales. Y efectivamente tengo carga más y menos, no hay carga. Sin embargo, en esta región de acá, por ejemplo, esta zona acá, fíjense, aquí sí tengo carga más, solo hay cargas más. Y efectivamente, en este caso, la normal y P son paralelos, así que me da un número positivo. Así que efectivamente, si coloco, me da más. Igualmente en esta zona acá, fíjense aquí, la normal es opuesta a la polarización, porque la polarización va hacia allá, la normal va en la dirección opuesta, el producto punto con un número negativo, efectivamente tengo carga. Así que efectivamente cuando tengo un medio polarizado, uno puede interpretar que existe una densidad en la superficie que es simplemente la normal por la polarización. Así que es muy fácil. Esto nos permite entender de forma muy simple por qué efectivamente cuando tengo un medio polarizado es como tener una densidad de carga, de volumen y de superficie. Por ahora de superficie, muy fácil. Y ahora, ¿cómo interpretar la de volumen? Entonces, déjenme ahora interpretar la de volumen. Entonces, ¿cómo interpretar la volumétrica? Entonces, eso lo queremos resolver ahora. ¿Cómo interpretar la volumétrica? ¿De dónde viene esto? Este rho de polarización volumétrico, que es simplemente menos la divergencia de P. Bueno, la explicación de esto es muy simple. Es si el material está neutro, si el material está neutro, entonces si el material en cuestión está neutro, entonces tenemos que la carga total tiene que ser dos cosas. Tiene que ser las cargas que me aporta la densidad volumétrica de polarización, ¿ok? Entonces tengo un volumen cualquiera, tomo el volumen, sumo todas las cargas que están en el interior y también saco las cargas que están en la frontera, en la superficie de ese volumen. Y en ese caso entonces sería nuestro sigma de polarización. Y eso por dB. ¿Ok? Tendríamos tendríamos estos dos elementos. Y ahora fíjense si usamos nuestra expresión, entonces nos queda que esto es rho de B, de rho de polarización, de B, más usamos la expresión que ya entendemos, que es P por simplemente la normal. Así que aquí me queda P punto la normal, y acá, perdón, acá no es un dB, es un DS, es un D superficie. Un D superficie, D superficie. Y aquí, ¿qué es lo que usamos? Usamos, bueno, el teorema de Gauss. Si usamos el teorema de Gauss, podemos entender un poco mejor lo que está pasando. Usamos ahí el teorema de Gauss. Entonces, ¿qué nos va a dar el teorema de Gauss? Nos va a dar entonces lo siguiente. Nos dice que el primer término, bueno, no sabemos lo que es, sabemos la respuesta, pero quiero mostrarle de dónde viene la respuesta. Entonces, sigma de polarización más esta parte de acá, pero el teorema de Gauss nos va a decir que ahora esto se transforma en integral de volumen, igual que el otro volumen, y esta integral de volumen acá entonces se transforma en simplemente la divergencia de P por dB. Eso es el teorema de Gauss. Entonces, ahí usamos, en esta parte de acá, usamos el teorema, si quieren, de Gauss para obtener esta expresión que está acá. Y esto tiene que ser, por supuesto, la carga total, si el material está neutro, y aquí ocupo el resultado importante, tiene que ser cero. Si el material está neutro, tiene que ser cero. ¿Ok? No hay cargas. Y por lo tanto, esto me lleva a la conclusión que estas integrales tienen que ser igual para todo volumen que toma un objeto dado. Y por lo tanto, de aquí voy a concluir en realidad que esto es cero si solo si la densidad de polarización vale menos, entonces la divergencia en este caso, de la polarización, que es el resultado que habíamos encontrado vía hacer cálculos, etcétera, etcétera. Encontramos esta expresión muy profunda que nos enseña entonces que efectivamente un medio que tiene polarización, la forma que debiéramos entenderlo es simplemente que hay densidades de carga de polarización y de volumen determinadas simplemente por la polarización. Así que efectivamente este cálculo que hicimos acá, que nos llevó a esta conclusión, la interpretación física es muy simple. Los dipolos generan cargas en la superficie si están orientados, y a su vez, para que la carga total se conserve, entonces la densidad volumétrica tiene que satisfacer que es la divergencia de la polarización. Esa es la explicación física que da nuestro objetivo. Entonces, anoto esta última idea que está ahí expresada, pero la anoto, entonces nos dice simplemente luego que la densidad de polarización sea menos la divergencia de P, es simplemente la consecuencia que que el material está neutro. Tan simple como eso.
Esa es la verdadera explicación del origen de lo que estamos discutiendo. Y ahora, solo todo esto lo saqué usando el campo, el potencial eléctrico, pero no calculé el campo eléctrico. Entonces ahora ya estamos confiados, entendemos bien que el significado físico es simplemente que el campo es, ¿cómo se llama? Es la polarización, nos da una densidad de carga volumétrica y de superficie. Entonces, el campo eléctrico, ¿cómo lo calculamos? Entonces, no lo había calculado, lo calculo. Entonces, ahora el campo eléctrico es simplemente, cuando un medio está polarizado, va a estar dado simplemente por 1 partido por 4 pi epsilon 0, integral de volumen, por la densidad de carga de polarización. Entonces, eso vale menos la divergencia de P, ¿ok? Partido por R menos R' elevado a 3 en la dirección R menos R'. Y también más que cosa, más por supuesto la densidad de carga que están en la superficie. Como la densidad de carga está en la superficie, entonces es un dV. Tenemos ahí la superficie que encierra el volumen que estamos por la densidad de carga. En este caso, la densidad de carga simplemente es P por la normal a la superficie, por el ds, me faltó un término ahí, me faltó, obviamente, eso es escalar, que me faltó dividido por r menos r' elevado a 3, en la dirección r menos r' ds. Por lo tanto, lo único que descubrimos es que, ok, esto era lo que ya habíamos aprendido cuando habían cargas, simplemente, pero ahora cuando un medio está polarizado, lo único que hay es que hay un nuevo elemento. Este nuevo elemento importante que aparece en el sistema es la polarización, pero la polarización simplemente lo interpretamos, insisto, como una densidad de carga volumétrica y una densidad de carga superficial, y por lo tanto todo lo que aprendemos es familiar. Es decir, cuando tenemos un medio dieléctrico, como el que representamos al principio, simplemente es un medio en el cual tenemos una densidad efectiva superficial y una densidad volumétrica efectiva. Es esa la interpretación simple. Pero veamos que esto tiene más consecuencias. Entonces, la nueva consecuencia, vamos a ver, es que esto va a inducir algo muy inesperado, que es lo que llamamos el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver que el campo eléctrico al interior se desplaza. Entonces, anotemos esto, lo vamos a llamar vector. Entonces, anotamos el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué es el vector desplazamiento? Vector desplazamiento. Este vector de desplazamiento lo anotamos típicamente con D, con una flecha. ¿Y cuál va a ser la idea esencial de esto? Es lo siguiente, o cuál es la idea física que hay detrás de esto. Es muy simple. Imagínense, tenemos un medio dieléctrico, que lo coloco por acá. Suponemos que esto es un medio dieléctrico cualquiera. ¿Ok? Simplemente lo muestro así. Sobre el cual me arreglo y coloco cargas. ¿Ok? Coloco algunas cargas, qué sé yo, al interior acá. Estas cargas, estas sí son cargas. El material en este color que está un poco rosado, coloqué, está polarizado, tiene un P, ¿ok? Ese medio tiene, si quieren, un P, pero además coloco cargas. Tiene una densidad de polarización y además coloco carga. Eso pasaría un material cualquiera, ¿ok? Tiene polarización. En el agua, si quieren, le agrego cargas. Entonces, en este caso, uno se pregunta, ¿qué le pasa al campo eléctrico? Dado que la polarización también genera cargas volumétricas y superficiales y también tenemos carga. Entonces, para entender esto, lo que uno diría, bueno, muy fácil, la carga total que está en el sistema tiene dos fuentes. ¿Ok? Una es lo que llamamos las cargas que aportan, son lo que llamamos la densidad de cargas libre, que son las cargas que no tienen origen de polarización. Entonces voy a explicarlo acá. Donde esto estoy llamando ρ libre, es simplemente densidad de cargas, densidad de cargas agregadas que no son de polarización, densidad de cargas de no polarización, no de polarización. Son las cargas que uno realmente está agregando, por eso uno dice cargas libres, las cargas que uno colocó en el material. Okay, que puede ser producto de frotar un objeto o puede ser producto de haber colocado cargas externamente. Y además tengo la densidad de carga, en este caso de polarización. Esas están ahí también, que tienen que ver con que el material al interior, el material que estamos estudiando en cuestión, al interior tiene dipolos, y estos dipolos generan densidad de carga volumétrica. ¿Okay? Tendríamos estas dos cargas.
Y lo interesante es que si ahora esta carga total, yo puedo, obviamente puedo tomar un volumen cualquiera, me pregunto cuál es la carga total en el volumen en cuestión. O sea, yo me puedo tomar un volumen aquí cualquiera, B, y, ok, B cualquiera, y me pregunto en este volumen B, la carga total que hay en el interior, por supuesto, tienen que ser las cargas libres que agregué, más las cargas generadas por la polarización. Lo entretenido es que la ley de Gauss, entonces nuestra ley de Gauss que nos enseña, ley de Gauss, nos dice que, bueno, la carga total tiene que ser que la divergencia del campo eléctrico, o si quieren el flujo, o si quieren la integral, en este caso, que nos da el flujo, la integral de volumen, ¿ok? Que es el flujo, si hacemos el teorema de Stokes, tiene que ser igual a las cargas que están al interior de este volumen, y esas cargas que están al interior, entonces son de dos orígenes. Tenemos lo que llamamos la ρ libre, y tenemos también las cargas de ρ de polarización. Y entonces esto nos va a permitir encontrar una expresión muy interesante. Si lo reescribo esto, entonces esto está acá. Voy a simplemente usar la expresión que está acá. Esta expresión que está acá tiene, ya sabemos cómo es, esto vale menos la divergencia de P. Ah, y por supuesto me faltó algo importante. Hay un epsilon 0 que no hay que olvidarse. Todo esto está dividido por epsilon 0. Pero lo importante en el último término es la divergencia de P. Y por lo tanto, si uno se fija en esto, tengo divergencia de E, tengo divergencia de P, las puedo juntar y reescribir la expresión anterior de una forma un poco más astuta. Y la forma más astuta es que esto es una integral de volumen, de una divergencia, fíjense de qué, de el epsilon 0, lo tiro hacia allá para que los dos no me queden divididos por epsilon 0. Me queda epsilon 0 acá por E y me queda más P. Y ahora esto es igual solo a las cargas libres. Y esto tiene que ser válido para todo D. Como entonces esto es válido para todo D, que se me ocurre. O sea, yo tomo cualquier volumen acá, el que me dé la gana, tomo un volumen acá cualquiera, esta relación tiene que ser verdad. Más chico, más grande, simplemente me da las cargas. Entonces esto nos va a permitir reescribir la ecuación de Gauss en un material polarizado. Nos permite entonces encontrar que la ecuación de Gauss entonces toma la forma siguiente. Nos dice que la divergencia de un vector, que vamos a llamar D, desplazamiento, es simplemente igual a las cargas libres. ¿Ok? Va a ser esto el vector que vamos a llamar desplazamiento, donde en este caso D es simplemente la permeabilidad del vacío por el campo eléctrico más la polarización. ¿Ok? Ese ¿Verdad? vector, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde salió el cero que no estaba y después como que apareció? ¿De dónde salió? El epsilon cero, no te olvides, la ley de Gauss. Esa ley que escribí ahí es que viene acá, la divergencia del campo eléctrico, balance de carga partido por epsilon cero. ¿Ok? Y lo que escribí ahí es, si quieres, la ley de Gauss integral. La ley de Gauss integral te dice que el flujo, aquí lo escribí como una integral de volumen, pero esto es el flujo, no te olvides que esto es la integral de superficie de E, es igual a la carga total dividida abajo por epsilon cero. Es la ley de Gauss. ¿Ok? Ya por eso. Ya por ya, ok. Sí. Sí, simplemente la escribí con integrales. Pero Ya. eso me permite, entonces, eso me permite escribir esta nueva ecuación, que es muy interesante, que nos dice que D es el vector, le llamamos desplazamiento. ¿Y por qué se llama desplazamiento? Se lo voy a explicar al tiro, pero tiene que ver con que el campo eléctrico se mueve en función de la polarización. ¿Qué quiere decir esto? O sea, déjenme quizás volver a hacer una figura para que quede quizás aún más claro. Entonces, imagínense que me doy un medio dieléctrico cualquiera, lo vuelvo a representar con color para que sea más fácil. Entonces, ese medio tiene una polarización. ¿Ok? Ese medio tiene una polarización P. Y si quieren esa polarización, me la doy en una dirección cualquiera. Supongo que es homogénea y está acá para entender más fácil. El P va en esta dirección. Entonces, si ahora yo coloco un campo eléctrico externo, ¿ok? Un E que cruza este material, entonces el campo eléctrico lo colocamos también hacia acá. Por ejemplo, ¿por qué no? Hacia acá, el campo eléctrico E. Entonces, eh, ese campo eléctrico, si quieren verlo así, o el campo que estamos viendo ahí, este campo eléctrico, uno se pregunta qué es lo que es D. Entonces,
este campo eléctrico no he dicho que lo genera, pero este campo eléctrico supongan que es externo, entonces este vector D no es, debido a que está P, en realidad va a ser una suma entre E y P, una suma que obviamente está multiplicada por este epsilon 0, que va a hacer que en realidad nos va a dar un vector, quizás lo notan en rojo, no sé si o en este color, va a darnos un nuevo vector de acá, que es la suma de este vector más un pedazo proyectado del campo eléctrico, ¿ok? Más un pedacito del campo eléctrico. Entonces este vector se dice desplazamiento porque se desplaza, ¿ok? Es esa la razón que no, nos queda. U otra forma, si quieren, de verlo. O sea, otra forma de verlo es que, otra forma de interpretarlo, voy a hacer lo mismo. Imagínense que yo coloco una carga cualquiera acá. Entonces coloco una carga al centro. Esta carga, entonces, como es libre, vamos a llamar Q libre, esta es una carga dada, esto va a generar un vector D, que es simplemente que sabemos resolverlo, porque es resolver la ecuación de la divergencia igual a la densidad de carga puntual. Eso nos da D. Pero si el medio está polarizado, fíjense que el campo eléctrico no va a ser paralelo a P, sino que va a ser D menos P partido por epsilon 0. Y por lo tanto el campo eléctrico que nos va a salir en el medio esta vez no va a estar dado en la dirección no va a estar dado por la dirección ortogonal a la carga, sino que el campo eléctrico va a ser un vector aquí que va a dar, no sé, en cualquier otra dirección. Por ejemplo, va a dar así, va a depender un poco de cómo es el P. Dependiendo cómo es la forma de P, el campo se distorsiona, se desplaza, se mueve en función del efecto que tiene este P. Por eso entonces usamos este D. Entonces, en general, o sea, el efecto de que un medio esté polarizado al colocar carga, entonces esa es la observación importante. Entonces, lo que va a hacer que en general el medio, digamos, medio dieléctrico distorsiona o si quieren, desplaza, y por eso se llama desplazamiento, desplaza al campo eléctrico. Y vuelvo a insistir, ¿en qué sentido lo desplaza? Es que si yo coloco una carga, esto uno esperaría que genere un campo eléctrico, pero si coloco encima un medio dieléctrico, el campo eléctrico va a estar afectado por las cargas que están ahí presentes. ¿Ok? Así que la buena ecuación en realidad ahora, en vez de ser la ley de Gauss, es esta. Cuando un medio está polarizado, la forma de entenderlo es a través de usar esta ecuación. ¿Ok? Es el desplazamiento, porque tengo que además agregarle la polarización. Sin embargo, hasta ahora no hemos discutido cómo modelar la polarización. Por ahora simplemente me he dicho, me doy una polarización dada. Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de modelarla un poco y tratar de entender un poco más profundamente esta relación que acabo de escribir. Para eso, entonces, voy a tratar de explicar modelo de polarización, de dónde, cómo un medio se polariza. Entonces, voy a tratar de explicar cómo un medio, modelo de polarización, cómo algo se puede polarizar. Y una vez que se polariza, entonces voy a tratar de entender cuál es el efecto que tiene el desplazamiento y cuál es el efecto del medio. Entonces el modelo que voy a usar es un modelo que llamamos modelo de polarización, llamamos modelo uniforme, homogéneo y lineal de polarización. Voy a tratar de explicar qué quiere decir esto. Que es más o menos muchos los materiales que nos rodean. Este es el modelo que usamos para describirlo y es bastante razonable. Entonces la idea es muy simple. La idea es que imagínense que tengo un material el cual no está polarizado, o sea, imaginamos un sistema que tiene, no sé, moléculas, me imagino, o átomos, me imagino cada uno de estos son los átomos, si quieren verlo así, coloco algunos más, eso. Entonces en cada uno de estos átomos lo que tenemos es que en el centro tenemos una carga positiva, carga positiva, carga positiva, y en su entorno tenemos un orbital que coincide con la carga positiva y por lo tanto no hay polarización. El medio no está polarizado. Por ejemplo, podemos imaginar un gas noble. Son esferitas esencialmente donde la carga positiva y la carga negativa coinciden perfectamente. La pregunta es, ¿qué pasa si a este medio yo le agrego externamente un campo eléctrico? Entonces, lo que uno utilizaría o diría que debería ocurrir es muy simple, es que lo que va a pasar es que si acá con la carga positiva se va a tratar de mover en la dirección del campo eléctrico, así que se va a mover hacia acá, va a lograrlo representar hacia acá, y la nube eléctrica, la nube de densidad de carga negativa, lo que va a hacer es que va a tratar de moverse en la otra dirección, es decir, que se va a desplazar hacia acá. Y eso va a generar que se polarice. Eso va a hacer que una,
la densidad de carga eléctrica negativa se mueve hacia allá y la carga positiva se mueve hacia acá, generando que hay una carga, un desplazamiento de cargas netas de un lado al otro lado. Así que va a generar que el medio se polarice. ¿Okay? ¿Y cómo podemos modelar eso físicamente o hacer un modelo simple que nos enseñe algunas propiedades? Bueno, uno diría, bueno, cada uno de estos átomos, si lo veo a nivel de polar, tiene una masa, ¿ok? Y también la carga que se desplazó, por ejemplo, si suponemos la carga positiva, tengo una carga. Por lo tanto, la ecuación que escribe eso tipo Newton, si hacemos un modelo tipo Newton, diríamos que es la masa por la posición, la aceleración en este caso de la carga, debería ser igual a la carga que tiene por el campo eléctrico que sufre, eso le aplica una fuerza en alguna dirección dada. Pero la nube, y esta es la parte interesante, tenemos que tomar en cuenta cuál es el efecto de la nube. Entonces, la nube uno la modela como que es una especie de carga que rodea al núcleo en este caso. Y un modelo simple podríamos pensar que es una especie de densidad de carga uniforme, no lo es, pero en primera aproximación es uniforme, rodea a la carga y por lo tanto eso lo sabemos modelar. Simplemente nos preguntamos cómo es el campo eléctrico de, si quieren, un disco uniformemente distribuido, o un volumen, pero una esfera uniformemente distribuido de carga. Y eso lo conocemos, eso simplemente sabemos que eso va a ser simplemente la carga, que la que tiene en cuestión, en este caso es Q, porque es carga negativa, está entonces uniformemente distribuida. Cuando usamos la ley de Gauss, encontramos que eso vale simplemente 4pi epsilon 0, está dividida, si esto tiene un radio R, entonces sabemos que al interior eso va como va lineal con R y decae y va dividido por R al cuadrado. Es decir, esto que está acá, lo último que escribí, es simplemente el modelo de una nube cargada. Nube cargada. Y les recuerdo que lo que estoy usando ahí es simplemente, les recuerdo que el campo eléctrico generado por una nube es lo que estoy diciendo, o una cosa uniforme cargada al interior, si aquí coloco R, al interior es lineal, y hacia afuera decae como el inverso al cuadrado. ¿Ok? Eso lo hemos calculado más de una vez usando la ley de Gauss, y eso también nos enseña el caso del magnetismo, que es lo que ocurre. O sea, el interior es lineal y al exterior decae con el inverso del cuadrado. Y esta expresión me va a permitir es contar, bueno, lo primero que me permite es contar es que, fíjense, puedo imponer entonces el equilibrio, o sea, cuando impongo este campo, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio del sistema, equilibrio, simplemente me va a decir que R de equilibrio va a ser igual simplemente a que esto de acá se hace cero, ¿ok? Eso me da el equilibrio, y por lo tanto encuentro un R. El R que voy a contar va a ser simplemente 4pi epsilon 0 R, el tamaño en este caso, perdón, el tamaño en este caso de lo que estoy mirando, o sea, del tamaño del átomo, R al cubo, en realidad si divido por 3 eso es un volumen, y esto me queda proporcional al campo eléctrico. Así que me da eso que está ahí. Y por lo tanto, si yo ahora trato de calcularle un dipolo asociado a esto, simplemente el dipolo que se genera va a ser la carga por la distancia que tiene entre cargas. ¿Ok? Eso es lo que se desplaza. Fíjense que si no estuviera este término, R sería cero, simplemente no habría equilibrio. Si no hay campo eléctrico es cero. Y por lo tanto, esto me dice que el dipolo que genera el sistema vale algo así como 4pi epsilon 0 R al cubo por el campo eléctrico, y además en este caso me queda multiplicado por la carga. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interpreto esto físicamente? Fíjense, uno podría hacer algo divertido, o sea, bueno, divertido. Si esto yo lo divido por 3, me queda el volumen y lo multiplico por 3, eso que está ahí es directamente el volumen del átomo. ¿Ok? Así que lo que me está enseñando esto es que cuando yo tengo un átomo, le aplico un campo eléctrico, este se polariza, y la polarización que adquiere más o menos es proporcional al volumen del átomo o la molécula por la carga que tiene el sistema por el campo eléctrico. En realidad, lo más interesante no es esto, es que obviamente la polarización de un medio cualquiera va a ser la suma, la polarización
va a ser la suma de todos estos átomos, de toda esta polarización. Si supongo que como todas quedan apuntando en la misma dirección, fíjense que en este caso todo queda en la dirección del campo eléctrico, se pueden sumar todas, y al sumar todas entonces va a ser la suma de los volúmenes y por las cargas que tengan, pueden tener incluso distintas cargas. Por lo tanto, si tienen distintas cargas, lo que voy a descubrir al final, y eso es lo importante, que la polarización es proporcional al campo eléctrico. Este en realidad es el resultado relevante. ¿Okay? La explicación de verdad es más bien cuántica, no es completamente correcto lo que acabo de hacer, pero el resultado es perfectamente correcto. Lo que nos muestra esto es cuando un material le aplicamos un campo eléctrico, las moléculas se deforman en la dirección del campo eléctrico, si las sumo entonces la polarización es proporcional al campo eléctrico. Esta constante tiene un nombre, le llamamos susceptibilidad dieléctrica. ¿Okay? Esta constante está acá, cita, es lo que llamamos susceptibilidad eléctrica. ¿Okay? Y nos dice simplemente que el campo eléctrico, la polarización es proporcional al campo eléctrico. Hay materiales muy interesantes en los cuales incluso esta función es, que le llamamos cristales no lineales o materiales no lineales, donde la susceptibilidad es función del campo eléctrico, pero en todo lo que vamos a estudiar en este curso, simplemente vamos a hacer el caso muy simple que sea lineal. ¿Okay? Por eso hablamos que es un medio lineal, isótropo y homogéneo. Entonces tenemos esta expresión muy útil de la susceptibilidad. Y bueno, también uno se puede preguntar cuáles son las dimensiones de esta cantidad física. Bueno, las dimensiones de esta cantidad física va a ser simplemente, fíjense, es polarización partido por campo eléctrico. La polarización era simplemente Coulomb, metro, partido por metros al cubo. El campo eléctrico era volt, metro, y por lo tanto esto va a quedar en unidades de Coulomb. ¿Ok? Fíjense, va a quedar Coulomb, los metros de acá se cancelan con los metros de acá, me queda Coulomb, metros al cubo por volt. ¿Ok? Estas van a ser las unidades de la susceptibilidad eléctrica que en general nos permite, bueno, hacer muchas cosas divertidas. Pero ¿cuál es la primera consecuencia? Esta va a ser la consecuencia más importante, un medio dieléctrico, lineal y homogéneo, es que si se recuerdan del vector desplazamiento, les enseñé que el vector desplazamiento era simplemente era epsilon 0 por E más P. Pero aquí, P en un medio dieléctrico lineal, que son muchos los materiales que son lineales, entonces fíjense, esto queda epsilon 0, E más la susceptibilidad por E. Por lo tanto, factor común, tengo una constante, fíjense, me queda epsilon 0 más la susceptibilidad dieléctrica del medio por el campo eléctrico. Esta constante la llamamos la constante dieléctrica del medio y la llamamos epsilon. Por primera vez voy a sacar el 0. Les recuerdo que cuando inventé epsilon 0, cuando empezamos el curso, la que llamamos constante dieléctrica del vacío, en realidad un medio cualquiera tiene una constante dieléctrica que es mayor, porque psi es una cantidad positiva, entonces nos va a quedar que es simplemente esta cantidad de acá, nos queda que así, nos queda que en un medio dieléctrico y homogéneo, entonces observación, voy a quizás colgarlo un poco más con cuidado, observación, en un medio dieléctrico homogéneo, lineal, medio dieléctrico homogéneo. Homogéneo es porque estoy suponiendo en todos lados pasa lo mismo. Homogéneo, dieléctrico, homogéneo, medio dieléctrico, homogéneo, uniforme y lineal. Uniforme es porque no cambia en el tiempo, homogéneo en el espacio y lineal. Entonces tenemos que D es paralelo al campo eléctrico. Y la constante de proporcionalidad es lo que llamamos la constante dieléctrica del medio. La constante, en este caso, constante dieléctrica del medio. Y la gracia, bueno, estas constantes simplemente para fijar números, como la caracterizamos, como tiene unidades de constante eléctrica del vacío, típicamente nos gusta escribir esto como una constante, un número sin dimensiones, kappa por epsilon 0. ¿Ok? Simplemente es un número kappa, número adimensional. Si estoy en el vacío, la constante eléctrica del medio es kappa 1. Si estoy en otro lugar, no. Por ejemplo, simplemente para fijar ejemplos, una pequeña tabla, material y simplemente kappa, para que tengan una idea, kappa.
Entonces, por ejemplo, si colocamos agua, que seguramente el agua es un medio muy polarizado, vale 80. Eso significa que la constante efectiva dieléctrica del agua es 80 veces más grande que la del vacío. Ya ahora te voy a explicar qué quiere decir eso. El ámbar, donde descubrimos los campos eléctricos, recuerda, el ámbar esta sustancia que botan los árboles que se solidifica, es más o menos como 2.7 a 2.9 veces este capa, es decir, 3 veces más polarizable que el vacío. El aire, el aire es esencialmente, interesante, es casi uno. Eso explica por qué la velocidad de la luz en el aire es casi lo mismo que en el vacío, es 1.000, si no me equivoco, 59. Sí, sí, estoy 0.00059. Así que eso nos da el aire y por ejemplo, la cera o lo que llaman parafina, estas velas que ocupan simplemente un ejemplo clásico 2.2. ¿Ok? Simplemente esta tabla que les puse acá nos dice esta constante como un material, entonces homogéneo lineal, cómo le aparece esta constante que está aquí. ¿Y cuál es la interpretación? Entonces, la interpretación es muy simple, simplemente para que tengan una intuición del fenómeno físico que estoy discutiendo, es que si ustedes colocan un vaso, por ejemplo, y le colocan agua, ¿ok? Entonces toman un vaso cualquiera y le colocan agua. Bueno, voy a extraer el agua, he colocado azul, pero supongamos que esto es agua. Si coloco agua, entonces agua, y coloco una carga aquí, una carga Q, entonces tengo que resolver, simplemente lo que era resolver es que la divergencia de B, en este caso es la carga Q, por una delta puesta en el lugar donde está la carga. La solución de eso es muy trivial, si coloco un sistema de coordenadas ahí, esto lo sabemos resolver, nos va a decir que esto es la carga partido por 4pi, fíjense ahora, no va a epsilon 0, simplemente me queda r cuadrado y la dirección r unitario. Ese sería el vector de desplazamiento, resuelve el problema sin tomar en cuenta la polarización, porque eso, el desplazamiento solo de las cargas libres. Y me dice que el campo eléctrico, o sea, me dice que el vector de desplazamiento es radial, decae como el inverso al cuadrado, etcétera, tal como esperaríamos una carga puntual. Pero fíjense ahora, y esta es la parte interesante, si ahora calculo el campo eléctrico, como son proporcionales, y la única diferencia es esta constante que estoy llamando epsilon 0, divido por epsilon 0, y entonces, ¿qué encuentro? Que el campo eléctrico en el agua, si yo coloco una carga puntual en el agua, es el mismo que como hemos hecho toda la vida, pero en vez de estar dividido por epsilon 0, está dividido por epsilon. Pero este epsilon es 80 veces más grande, por lo tanto, significa que el campo eléctrico se apantalla 80 veces. Es decir, que una carga en el aire es 80 veces más fuerte que una carga puesta en el agua. ¿Ok? Este epsilon 0 me dice cómo el medio tiene, cuál es el campo eléctrico efectivo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno físico? Lo que pasa es que el medio se polariza y en realidad cuando se polarice, las cargas de polarización van a, por ejemplo, si la carga Q es positiva, lo que va a ocurrir es que las cargas de polarización o la polarización se va a orientar de tal forma de colocar cargas negativas en torno a la carga positiva y eso la va a apantallar, eso va a hacer que disminuya su carga efectiva y eso hace que entonces todas esas cargas negativas que se le ponen en el entorno hacen que sea 80 veces más pequeño. ¿Ok? Entonces, cuando un medio tiene una constante dieléctrica, lo que hace esencialmente es que mientras más grande la constante dieléctrica, menos el campo eléctrico es de menos intensidad. Eso es lo que pasa, esa es la explicación simple. Entonces, esta constante epsilon nos ayuda a entender un poco cómo se comportan los medios. No sé si se fijaron, cuando les enseñé condensadores, siempre les hablaba de vacío, pero cuando uno ve un condensador, se han desarmado algunos, espero que lo hayan hecho, si lo desarman, van a descubrir que hay algo al interior. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Que alguien prendió el micrófono? ¿O estamos bien? ¿No? Estamos bien. Entonces, en un condensador, una de las aplicaciones, digamos, cotidianas, digamos, es, si uno se imagina un condensador, la mayor parte de los condensadores que le he mostrado, en realidad, si los miran, siempre en realidad tienen un medio dieléctrico. Y eso, ¿por qué les colocan un medio dieléctrico? ¿Ok? ¿Por qué les colocan algo así como la cera? No sé si han tenido la oportunidad de poder desarmar un condensador, pero si los abren, les recomiendo que los abran, se van a dar cuenta que siempre tienen algún material, típicamente ceroso. ¿Ok?
Ahora uno dice, ¿por qué no le colocamos agua? El problema del agua es que es líquida, digamos, en general uno quiere colocar algo que sea sólido. Y la razón de esto es muy simple, es que la capacitancia es la carga partido por el volumen. Pero ¿eso qué significa? Que la carga, recuerden que simplemente va a ser, por la ley de Gauss, va a ser el flujo, ¿ok? Va a ser el flujo y por epsilon cero, ¿ok? Y, y abajo va a ser entonces el voltaje. El voltaje es el campo eléctrico aplicado a lo largo del sistema. Eso hace que el campo eléctrico se vaya y solo me queda una propiedad geométrica. Pero fíjense, aquí hay epsilon. En el caso que yo ocupo un medio dieléctrico, en realidad lo que va a cambiar es que no es epsilon cero, sino que va a ser epsilon del medio dieléctrico por las propiedades que hace una especie de área partido por una longitud. Y entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, esto significa que si ocupo un medio eléctrico, como por ejemplo algo que tenga 80 veces la constante eléctrica, entonces la capacitancia es 80 veces más grande. Por lo tanto, sí es útil tener un material dieléctrico porque nos permite guardar más cargas. En este caso, si usábamos cera, les dije que era 2. Si usamos el aire, es que da igual, así que el aire no nos conviene mucho. Pero si usamos otro tipo de materiales que tengan constantes dieléctricas mayores, entonces podemos guardar mucho más carga y por lo tanto se vuelve algo mucho más útil. Así que la conclusión de esto que estoy diciendo es que, y esa es la observación importante, es que los medios dieléctricos nos permiten, los medios dieléctricos, y en general los ocupamos así, los medios dieléctricos nos permiten, ¿ok?, almacenar más carga. Esa es la utilidad. Y la razón física, o sea, con las manos. ¿Por qué? Porque obviamente al polarizarse eso permite que las cargas se puedan colocar más carga y estén atrapadas por las cargas generadas por las densidades de carga superficiales y volumétricas del medio polarizado. Así que eso es lo que ocurre. Por lo tanto, la conclusión que simplemente estoy tratando de mostrar hasta ahora es que cuando tenemos un medio dipolar, lo más importante es que genera que hayan cargas volumétricas y superficiales. Además, el medio es lineal, uniforme, homogéneo, lo que genera en realidad es que tenemos una constante dieléctrica efectiva. Esencialmente eso, no cambia mucho más de lo que conocemos, solo cambia que hay que cambiar epsilon por epsilon cero. Así que no es mucho los cambios, casi es haber estudiado el problema sin medio, y con un medio lo único que cambia, lo que hay que decir es simplemente que entonces un medio dieléctrico, lo que me cambia es simplemente medio dieléctrico lineal. Hay que ser lineal, si no, eso no es cierto. Dieléctrico lineal, cuando son no lineales, genera efectos muy interesantes, pero más complejos. Lo que genera es que epsilon cero debe ser cambiado por epsilon, y muchas de las cosas que aprendieron son exactamente iguales. ¿Ok? Y los materiales entonces tienen propiedades distintas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, simplemente por simplicidad, lo que vamos a hacer ahora es que voy a estudiar las propiedades magnéticas y voy a tratar de mostrarles que son muy, muy similares, digamos. Entonces, colocamos propiedades magnéticas. Vamos a ver que un medio ahora se puede magnetizar, igual como se polariza, propiedades magnéticas. Y vamos a ver que son muy similares. Entonces, ¿cuáles son las propiedades, digamos, que van a ocurrir? Entonces, hasta ahora, simplemente lo que voy a hacer es que ahora voy a tratar de entender cómo se comporta. Ya la parte eléctrica es muy fácil. La modelamos con esta parte que hablamos de simplemente envolverse un material dieléctrico. Y las propiedades magnéticas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hasta ahora lo que habíamos estudiado era que tenemos que la divergencia del campo magnético es cero, y tenemos la ley de circuito de Ampère, nos dice que el rotor de B es igual a mu cero por las corrientes. ¿Ok? Y además, bueno, aprendimos que había otra cosa más, que fue que el V lo podemos a partir de esto escribir como el rotor de un potencial vectorial. Hasta ahí más o menos resumíamos, donde el A, y eso va a ser la clave, donde A satisface que eso era mu cero partido por 4pi, igual era proporcional a la corriente partido por R menos R', y eso integral de volumen. Eso era la expresión que nos permitía entender todo. Entonces, para entender cómo funciona ahora el magnetismo en la materia, lo único que tenemos que usar y recordarnos es simplemente que los átomos tienen un núcleo cargado, ¿ok? Y que tienen estos orbitales que están en su entorno afuera, digamos, haciendo propiedades, digamos, extrañas, pero eso es lo que tienen de especial. Tenemos estos orbitales que están afuera así.
Entonces, lo que voy a hacer para construir toda la teoría magnética es usar estos orbitales. ¿Cómo los voy a usar? Entonces, los voy a usar de la siguiente forma, y vamos a ver que se parece mucho a lo que les enseñé de polarización, ya van a ver cómo. Entonces, lo que voy a usar es que la pregunta que me voy a hacer es, me voy a dar simplemente una espira, un cable donde circula una corriente. Voy a suponer que esta espira es muy chiquitita, ¿no? A mi sistema, si quieren, de coordenadas, un sistema de coordenadas acá, ¿ok? Ese. Y me voy a preguntar cómo es el campo eléctrico y el potencial vector, el campo, perdón, magnético y el potencial vectorial magnético muy, muy lejos, cuando en realidad lo que estoy suponiendo es que esto sería R, y lo que voy a suponer es que R', que describe esto que está acá, es muy chiquitito. Voy a suponer que R' es mucho más pequeño que R. Y la razón de eso es porque los orbitales en una molécula son de la escala de los Angstrom, 10 a la menos 10 metros, y las distancias en las cuales yo voy a estar preocupado son los metros, los centímetros, los micrómetros. Así que, por lo tanto, esta aproximación tiene sentido preguntarse cómo son las propiedades que genera una espira. Esto es el análogo exacto de lo que hemos estado haciendo con un dipolo. Toda la teoría eléctrica de un material se las creé pensando que tengo dos cargas muy, muy cerca en el límite cuando tienden a cero. Lo que ahora voy a hacer es que voy a suponer que hay una corriente muy, muy chiquitita, ¿ok? Suficientemente intensa, y veamos cómo eso genera lo que vamos a llamar ahora un momento magnético. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, si tengo una corriente pequeña, yo conozco cómo es el potencial vectorial, eso es bastante simple. Eso ya lo sacamos de la expresión que tenía antes, que tiene que ver con la fórmula de Biot, si quieren, que me permitió calcular el potencial vectorial magnético, y eso nos daba simplemente que era mu0 partido por 4pi, integral. En este caso, como es muy delgada, voy a despreciar la sección transversal, nos daba que era I, simplemente, y este I, en este caso, nos va a quedar dividido por, este caso, nos queda R menos R', ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Y esto está integrado, entonces, en la dirección vector. Esto tiene que ser un vector R, que es donde está, en este caso, la espira en cuestión. Si esta espira la llamo gamma, sería gamma. En el caso volumétrico, nos queda integral de volumen de J, pero en este caso, como es solo una espira, nos queda este resultado un poco más simple que está acá. Entonces tengo que calcular esta expresión, y la tengo que calcular en el límite, por supuesto, en el límite que esto tiene sentido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcular esta expresión que está acá? Entonces, lo que debo hacer, lo mismo que hice antes, es usar el hecho de que ahora tengo R menos R'. Esto era simplemente R menos R'. El módulo es simplemente el producto del cuadrado, raíz cuadrada. Eso está acá. Ahora supongo que lo que es pequeño, de nuevo esto lo veo como un cuadrado, así que esto es simplemente R cuadrado, ¿ok? Menos 2 veces R por R', más orden R'. Pero voy a suponer que R' es pequeño, orden R cuadrado prima. Voy a suponer, como les dije, mi único supuesto en todo este cálculo es suponer que R' es mucho menor que R. Va a ser todo lo único que voy a usar para calcular. Entonces, si ocupo eso, esto acá se puede aproximar, simplemente esto está acá, me va a quedar una cosa muy simple, me va a quedar que esto vale simplemente, si lo saco hacia afuera, y hay que aplicarle raíz cuadrada, esto me queda módulo, lo saco hacia afuera, me queda 1 menos 2 veces R por R', partido por R acá al cuadrado, ¿ok? Me quedo simplemente al cuadrado, y esto elevado a un medio, y por lo tanto, eso que está ahí me queda, esta expresión que está aquí, me queda que vale R por simplemente 1 menos, hago Taylor, el 1 medio lo saco hacia afuera, me queda 1 medio dividido por 2 de R punto R' partido por R cuadrado. Y ahora esta expresión la reemplazo en la expresión que tenía antes, que me va a dar que A, fíjense, me va a quedar mu0 partido por 4pi, hasta ahí no hago ninguna cosa exótica, integral sobre gamma de la corriente de R partido por, en este caso lo acabo de hacer, entonces me queda 1 partido por R, ¿ok? Me queda acá esto que está acá en Taylor, así que esto lo subo hacia arriba, se cancela, lo subo, entonces me queda 1 más R por R',
dividido por r al cuadrado. ¿Ok? El primer término, fíjense, al hacer la integral, es la integral de 1 del vector r, está integrado en r', la variable integración es en r', no olvidar, colocamos en r', entonces este vector me queda 1 por la integral del vector r' en un circuito cerrado, eso no hay vuelta que darle, la integral de 1 en un camino cerrado es 0, ¿ok? La variable de integración es de r', y por lo tanto, lo único que me queda hasta ahora es simplemente va a ser a vale lo siguiente. A va a valer entonces la siguiente expresión. A vale, simplemente vale mu0 partido por 4pi, ¿ok? Integral de camino cerrado sobre gamma de la corriente es constante, la puedo sacar fuera integral. ¿De qué cosa? Me queda r por r' de r'. Y todo esto partido, fíjense, tengo r por r al cuadrado, me queda r al cubo. Así que me queda que va como r al cubo. Hasta ahí estamos bien. Entonces, para hacer esto de acá, voy a hacer una pequeña, digamos, un pequeño truco para una pequeña identidad para calcularla. La identidad que voy a usar es identidad, que me va a permitir interpretar esto. Identidad es lo siguiente, es que si uno toma y calcula cuánto vale r', ¿ok? Cruz dr, ¿ok? Voy a hacer es simplemente cruz dr', cruz r, ¿ok? Esto que está acá vale simplemente, ¿qué es lo que vale esto que está acá? Lo voy a colocar quizás acá abajo. Vale simplemente, si tenemos el producto cruz así, entonces esto, si entonces está hecho por acá, salta el del medio, entonces me queda que vale r' por r, ¿ok? Por delta r, que es lo que estoy integrando arriba, así que me da la expresión que ya quiero, menos que, menos acá viene otro término más, viene entonces el término saltó entonces ese que está acá, y ahora me queda dr', ok, esta es la coordenada prima, dr' por r por el vector r'. Así que me queda ese término que está ahí. ¿Sí? Entonces esto lo puedo reemplazar en la expresión de acá arriba, que es la expresión que tengo acá. ¿Sí? Entonces esa expresión está correcta, sí, está correcto. Entonces esa expresión la puedo, digamos, reemplazar en la expresión que tengo arriba. ¿Sí? ¿Estamos bien? dr'. Sí, me quedó un r dando vueltas. Déjenme chequear. Ok. Sí, ahí está bien. Entonces me queda esta expresión que está acá, lo reemplazo aquí y me queda entonces mu0 partido por 4pi integral. Entonces me queda integral de ¿qué? De i, que en realidad no es muy útil. Y me queda el primer término, que es en realidad esta integral que está acá. Creo que aquí me equivoqué, creo que aquí es r' por r, eso es lo que estoy hallando extraño. Sí. Entonces, yep, ¿está bien? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces, finalmente, nos queda el primer término que es r'. Si lo reemplazo del que está acá, lo tengo que pasar hacia el otro lado, me queda r cruz de r', ¿ok? Cruz r, partido por r al cubo, que lo dejo acá afuera, r al cubo, menos, ese que está acá pasa el otro, más mu0 4pi integral de i de dr por dr'. Y esto por r partido por r al cubo. Lo interesante es que si miran, este último término es una integral total, por lo tanto me queda en una integral cerrada, es integral total cerrada en un camino cerrado, entonces esto nos da que debe ser 0, ¿ok? Esto acá tiene que ser 0 porque es un camino cerrado, doy una vuelta, y la primera, si se fijan en la primera, tiene una interpretación muy simple, si me doy una curva cualquiera y yo multiplico r por delta r, nos da entonces lo que llamamos el área, y por lo tanto esa área integral en un camino cerrado es todo el área. Por lo tanto se va a traducir en que A en realidad vale lo siguiente. A vale mu0 partido por 4pi y por esta integral que está acá. Ahora, fíjense, me da el área, sí, además, bueno, si no coloco el triángulo, me da todo para que sea el área
hay que dividir por la mitad, porque si no me da todo el volumen, así que además dividir por la mitad. Por lo tanto, si yo por la mitad, tengo que aquí sacar un factor 4, saco el 2 dividido por eso, y toda esa integral que está aquí un poco compleja, es simplemente el área. Así que me da el área, ¿ok? El área vectorial cruz R partido por R al cubo. Va a ser esta expresión, la que nos va a ayudar a entender todo. Va a ser esto que nos va a permitir definir ahora lo que llamamos el momento magnético. Lo vamos a definir como simplemente el límite de qué cosa? De la corriente por el área, cuando el área orientada, obviamente es un vector, tiene el área, está en esa dirección, el área orientada, en el límite que la corriente es muy grande y el área tiende a cero, de tal forma que esto tiende a finito, es decir, tomo un orbital, calculo el área que tiene, calculo la carga que está girando, y eso me va a permitir definir esto que llamamos el momento magnético. ¿Ok? Entonces quiero solo notar esta última expresión, momento magnético. Este momento magnético va a ser algo que va a ser fundamental, nos va a decir simplemente en otra expresión y lo comento. Nos dice que en realidad cuando tendemos al límite tiende a cero, esto va a ser igual a simplemente mu cero partido por este caso 2pi de ¿qué cosa? El momento magnético, ¿ok? Cruz R partido por R al cubo, ¿ok? Entonces, esta cantidad que está acá va a ser la que nos va a permitir entender, digamos, muchas de las propiedades fundamentales magnéticas y eléctricas. Esencialmente, lo que vamos a asociar es que una partícula, o sea, lo que vamos a asociar es que cuando algo tiende a cero, solo un comentario para que sea más divertido, nos dice que simplemente cuando tomamos una espira y tomamos el límite tiende a cero, eso efectivamente genera algo así como en el límite tiendo esto a un punto, esto va a ser una especie de vector que lo va a caracterizar, que es el momento magnético. Y lo entretenido que vamos a descubrir que este momento magnético, que va a tener dimensiones apropiadas, que son de ampere por metro cuadrado, caracteriza el campo magnético. Es el imán más pequeñito que nos podemos imaginar. Y lo increíble, solo quiero comentar nada más, por ejemplo, si uno toma un protón, un electrón, si uno toma un electrón, lo divertido es que tiene un momento magnético. O sea, el electrón, la partícula más simple, más pequeña que conocemos, vamos a ver campos magnéticos. Es el imán más pequeño que conocemos, pero para eso lo voy a tratar de comentar con más cuidado la próxima clase, cómo aprovechar estas propiedades de momento magnético. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran preguntar. Si no estamos bien. ¿Estamos claros? No sé. Si alguien tenga alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, solo les quiero recordar entonces, que hoy día no olviden que tenemos entonces el control, hoy en la noche, o sea, primera hora, y tienen todo el día, entonces no olviden, digamos, solo les recomendaría que sean lo más claro posible en su argumento, eso es importante, y eso ayuda no solo a corregirlos, también a entender cómo entiende las cosas, y a veces, a pesar que uno cometa errores de álgebra, si entienden bien, ayuda a poder explicar las cosas mejor. Así que les recomiendo que escriban las cosas lo mejor posible. Bien, entonces vamos a dejar ahí esto del campo magnético o el magnetismo en la materia, y vamos a ver que la materia después con esto vamos a construir una densidad de momentos magnéticos, que es la magnetización, y con eso vamos a poder entender las propiedades magnéticas de un imán y de cualquier material que se magnetice. ¿Ok? Así que nos estamos viendo la próxima clase, salvo que tengan alguna pregunta. Si no, estamos claros. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo. Cuídense entonces. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Cuídense.